Bienvenidos al avance del capítulo 29 de la telenovela En Tierra Lejana. Alia quedó completamente destrozada al ver con sus propios ojos a Mina abrazando a Si-han. La escena confirmó de golpe todas las dudas que llevaba guardadas dentro. Sintió que había sido engañada desde el principio. Si-han intentó acercarse de inmediato para darle alguna explicación, pero Alia no quiso escucharlo. Salió apresurada y se encerró en el baño, tratando de contener las lágrimas, mientras recordaba el momento en que decidió confiar en él cuando le aseguró que entre Mine y él no existía nada. Ahora entendía que todo había sido una mentira. Si-han la perdió entre la multitud y comenzó a buscarla desesperadamente. Fue preguntando a distintas personas si la habían visto, intentando encontrarla antes de que se marchara. Mientras tanto, Alia se secó el rostro, respiró hondo y decidió salir aparentando calma. Apenas la vio, Si-han se interpuso en su camino y le pidió que hablaran, aunque fuera un momento. Alia, herida y furiosa, le respondió que Mine era quien estaba sufriendo por su culpa, así que lo mejor sería que se fuera a atenderla a ella. Si-han trató de convencerla de ir juntos a la mansión, diciéndole que también la veía afectada, pero Alia le contestó con frialdad que no se preocupara por ella porque bastante había hecho ya arruinándole la noche. Luego le insistió en que regresara con Mine mientras ella se quedaría en la ceremonia. En ese instante apareció Demir, quien aprovechó la situación para acercarse y preguntarle si no recordaba que ya le había advertido que Si-han terminaría lastimándola. Alia, sin fuerzas para discutir, reconoció que tenía razón. Acto seguido dio media vuelta y salió del hospital, dominada por una rabia imposible de contener. Muzafer y Kadir intentaron detenerla ofreciéndose a llevarla de regreso a la mansión, pero Alia rechazó la propuesta y les pidió que mejor le consiguieran un taxi. Si-han apareció segundos después, pero ella no quería seguir cerca de él, bajo ninguna circunstancia, así que subió rápidamente a uno de los coches disponibles y se marchó sin mirar atrás. Si-han tomó otro vehículo y salió tras ella. Alia notó por el espejo que la seguía y se preguntó qué nueva mentira estaría preparando para justificarse. Sin perder tiempo, Si-han aceleró, la alcanzó y bloqueó el paso del coche en el que ella viajaba. Después bajó del suyo y entró directamente al automóvil donde estaba Alia. Ella lo miró indignada y le preguntó si se había vuelto loco por atravesarse así en mitad del camino, aclarando que si no hubiera frenado, lo habría atropellado. Si-han, ignorando el reclamo, le preguntó a dónde pensaba ir a esas horas de la noche. Alia respondió con ironía que tenía mucha hambre y pensaba ir a comer a cualquier sitio. Si-han le dijo que si comer la ayudaba a descargar el estrés y la furia que sentía hacia él, entonces podía hacerlo sin problema. Alia lo miró con dureza y le contestó que su rabia solo se calmaría cuando se lo comiera vivo. Si-han insistió en que primero debían hablar. Entonces Alia comenzó a reclamarle por haberle mentido descaradamente cuando ella le preguntó si tenía algún vínculo con Mine y él lo negó todo. Si-han intentó defenderse, recordándole que ella misma había dicho que no tendría inconveniente si él mantenía o no una relación con otra mujer. Alia reconoció que eso era cierto, pero dejó claro que ese no era el verdadero problema. Lo que no podía perdonarle era la mentira. Si-han le explicó que antes de conocerla, él ya tenía una vida hecha. Alia respondió que precisamente por eso no habría tenido ningún inconveniente en escuchar la verdad desde el inicio. Si-han entonces le confesó que todo ocurrió tan de repente como el matrimonio entre ambos, que al verse casado entendió que seguir con Mine ya no era correcto, y por eso decidió terminar esa relación. Alia le preguntó por qué lo hizo si según él a ella no le importaba en absoluto. Si-han admitió que pensaba contárselo todo, pero cambió de idea cuando escuchó que ella dijo que si él podía tener una relación paralela, entonces ella también podría hacerlo. Alia soltó una risa incrédula y le preguntó si realmente terminó con Mine solo por la posibilidad de que ella también tuviera un amante. Si-han confirmó que fue así. Alia no salía de su asombro, entonces le pidió que le respondiera con absoluta sinceridad cuánto tiempo llevaba con Mine. Si-han contestó que aproximadamente 6 años. La respuesta dejó a Alia impactada porque era casi el mismo tiempo que ella había permanecido casada con Boran. Luego lo miró fijamente y le preguntó cómo había sido capaz de traicionar a una mujer que claramente lo amaba tanto. Si-han no encontró palabras para responder, solo le pidió en voz baja que condujera de regreso a la casa, pero Alia, ya cansada del todo, le pidió primero que se bajara del coche porque en ese momento lo único que quería era quedarse sola. Por otra parte, Fidan no lograba calmar la rabia que llevaba dentro y repetía una y otra vez que jamás olvidaría la humillación que Kaya les hizo al llevarse a su hija. Con resentimiento le exigió a Sahin que en cuanto encontrara a Kaya lo castigara como merecía, advirtiéndole que de no hacerlo no tendría jamás su bendición. Sahin, aunque escuchaba cada palabra, permanecía atrapado en sus propios pensamientos y terminó alejándose del lugar para tomar aire y ordenar su mente. Mientras tanto, Kaya y Serrin descansaban acostados en el sofá con una tranquilidad que contrastaba con todo el caos que habían dejado atrás. Kaya le comentó que Kadir ya había conseguido unas identificaciones falsas temporales y que con ellas podrían casarse cuanto antes. Serrin confesó que tenía miedo por todo lo que estaban haciendo, aunque también le sorprendía darse cuenta de que poco a poco estaba empezando a parecerse
parecerse a él en su forma de actuar. Kaya sonrió orgulloso y le aseguró que una vez que se convirtiera en su esposa nadie volvería a separarla de su lado. Más tarde, Alia regresó a la mansión cargando una rabia contenida y subió directamente a su habitación sin hablar con nadie. Sadakat notó de inmediato que algo había ocurrido y cuando tuvo enfrente a su hijo le preguntó qué estaba pasando. Sihan respondió con frialdad que no era nada importante y le pidió que no insistiera. Sadakat, sin rodeos, quiso saber si Alia se había enterado de su relación con Mine. Sorprendido, Sihan le preguntó si sus hombres habían sido quienes se lo contaron. Ella respondió que sí. Sin perder tiempo, Sihan fue directamente hacia Muzafer y le exigió saber quiénes habían llevado a Mine a su casa. Muzafer le explicó que había sido Mustafa y Bedri. De inmediato Sihan ordenó despedirlos a ambos. Sadakat entonces volvió al tema principal y le preguntó por qué Alia reaccionaba con tanta molestia como si de verdad fuera su esposa. En ese instante Alia descendía por las escaleras y respondió antes que Sihan pudiera hacerlo. Le dijo que estaba molesta porque él la había engañado y que ahora comprendía que Sadakat también conocía esa relación desde el principio. Por eso no entendía por qué permitió que ella se convirtiera en la segunda esposa de Sihan, mientras Mine quedaba como la mujer destinada a darle el nieto que tanto deseaba. Sadakat le respondió en absoluta frialdad que si aquella unión hubiese sido conveniente la habría aceptado sin problema, pero que una viuda con un hijo jamás podría darle un heredero adecuado a Sihan. Alia comprendió perfectamente el significado de aquellas palabras y sin querer seguir escuchando regresó a encerrarse en su cuarto. Sadakat, confundida por la intensidad de su reacción, le preguntó a Sihan si acaso Alia estaba celosa. El cansado del interrogatorio le pidió que dejara el asunto de una vez y no hablara más del tema. Después de eso entró también a la habitación. Una vez a solas, Alia le preguntó si entonces su madre se opuso a Mine únicamente por ser viuda. Sihan respondió que no era por eso y añadió que si realmente hubiera querido casarse con Mine lo habría hecho sin importar la opinión de Sadakat. Simplemente no quiso hacerlo. Alia entonces le preguntó por qué se aceptó casarse con ella. Sihan evitó responder y le dijo que no tenía por qué darle explicaciones. Alia entendió enseguida que lo hizo por obligación. Acto seguido comenzó a sacar ropa del armario. Sihan le preguntó a dónde pensaba ir. Alia contestó que dormiría en la habitación de su hijo, para que él pudiera quedarse allí sin incomodidades. Sihan quiso saber por qué actuaba como una esposa traicionada si supuestamente nada de eso le importaba. Le pidió que se quedara si de verdad era indiferente para ella. Alia le aclaró que se marchaba no por celos, sino porque no pensaba faltarle el respeto a una mujer que realmente lo amaba. Le dejó claro que a quien habían engañado no era a ella, sino a Mine. Al día siguiente, Sihan fue a buscar a Dennis a su habitación. El niño se alegró mucho al verlo y le pidió que jugaran a luchar. Sihan le dijo que primero debían bajar a desayunar y luego podrían hacerlo. Dennis aceptó, aunque antes quiso ir al baño. Cuando quedaron solos, Alia le pidió a Sihan que bajara él solo, porque ella y Dennis desayunarían en la cocina. Sihan le pidió que dejara de comportarse así. Alia le respondió que seguía molesta y que además sabía perfectamente que la oferta que Ugur recibió para trabajar en el hospital de Diyarbakir había sido idea suya. Le advirtió que no le sería fácil apartarlo porque si Ugur había rechazado una propuesta millonaria tampoco aceptaría cualquier otra. Más tarde, Alia acudió al llamado de Sadakat y le preguntó para qué quería verla. Sadakat fue directa y quiso saber si habían dormido en habitaciones separadas. Alia respondió que aquello no era asunto suyo. Sadakat replicó que todo lo relacionado con sus hijos le incumbía y quiso dejar claro que Sihan no tenía obligación alguna de informarle cuando salía con otras mujeres. Alia insistió en que no le importaba lo que él hiciera, que únicamente quiso saber si mantenía una relación con Mine. Sadakat entonces le preguntó si ahora se sentía tranquila con la verdad. Alia respondió que sí le dolía, pero que en realidad todo era culpa de ella misma, porque si Sadakat la hubiera dejado marcharse con su hijo, nada de aquello habría sucedido. Sin titubear, Sadakat le propuso divorciarse. Alia respondió que no era una solución real, ya que divorciarse no le garantizaría poder llevarse a su hijo. Sadakat comprendió que jamás se iría sin él, y por eso le ofreció otra alternativa. Podría quedarse en la mansión incluso estando divorciada de Sihan. Sería libre, pero tendría que respetar las condiciones impuestas por ella dentro de esa casa. Incluso le prometió darle una vivienda cómoda y permitirle visitar a su hijo cuando quisiera. Alia le dejó claro que lo único que deseaba era marcharse con su hijo y recuperar la vida que tenía antes de llegar allí. Sadakat, antes de dejarla ir, le pidió que pensara muy bien en la propuesta que acababa de hacerle. Alia fue directamente a buscar a Kadir y le entregó todas las cosas que había reunido para Kaya y Serrin. Le explicó que debía llevárselas cuanto antes para que ambos pudieran prepararse para la boda sin perder tiempo. Kadir, todavía nervioso por todo lo que estaban haciendo, le preguntó si de verdad estaría bien salir sin que nadie en la mansión o en el hospital se diera cuenta. Alia respondió con seguridad que tenía todo bajo control y le pidió que no se preocupara por ella.
Minutos más tarde, Alia llegó al hospital como si nada hubiera ocurrido. Apenas entró, Mine la interceptó y le pidió hablar un momento en privado. Una vez dentro de la oficina, Mine comenzó diciéndole que estaba sinceramente avergonzada por lo sucedido la noche anterior y que jamás le habría gustado que descubriera todo de esa manera. Alia la miró con frialdad y le preguntó si realmente sentía vergüenza, recordándole el día en que la invitó a su casa y le confesó que mantenía una relación con un hombre casado. Le dejó claro que habría sido mucho más digno decirle desde el principio que ese hombre era Zihan. Mine respondió que había tenido muchas oportunidades de contarle la verdad, pero que Zihan le dejó claro una y otra vez que Alia no debía enterarse bajo ninguna circunstancia. Le explicó que insistió varias veces en que debían hablar con ella, pero él siempre se negó. Alia entonces quiso saber cómo pudieron aceptar con tanta facilidad aquel matrimonio. Mine le confesó que en realidad nunca lo aceptó de corazón y que el solo recuerdo de ese momento todavía le dolía tanto que incluso intentó quitarse la vida. Sin embargo, Zihan la salvó y luego le aseguró que ese matrimonio no era real, que solo se trataba de un acuerdo formal sin sentimientos de por medio. Mine dijo que después de escuchar eso entendió la situación y dejó de oponerse. Alia no pudo evitar conmoverse al escuchar todo el sufrimiento que Mine había atravesado y terminó pidiéndole disculpas. También admitió que era cierto que su matrimonio con Zihan no tenía bases reales, pues ella solo aceptó casarse por el bienestar de su hijo. Aún así dejó claro que si hubiera sabido desde el principio que ella existía y que mantenían una relación, jamás habría aceptado entrar en esa situación. Mine le agradeció por escucharla y se marchó sintiendo que al menos había descargado el peso que llevaba dentro. Mientras tanto, en la empresa, Muzafer informó a Zihan que habían revisado todos los aeropuertos y las cámaras de seguridad sin encontrar rastro alguno de Kaya. Eso solo significaba una cosa: Kaya seguía dentro del país. Al mismo tiempo, Kaya y Serrin ultimaban detalles y se preparaban para casarse. Poco después, Kadir llamó a Alia para avisarle que la ceremonia sería a las 2 de la tarde y le pidió que encontrara la forma de salir sin levantar sospechas. Alia ya había pensado cómo hacerlo. Tras colgar, se dirigió a la parte trasera del hospital. Allí tomó un taxi para escapar antes de que alguien notara su ausencia. En la empresa, Nare irrumpió en la oficina de su hermano, le pidió disculpas por entrar de esa manera, pero dijo que necesitaba hablar algo urgente con él. No pasó mucho tiempo cuando Muzafer también entró sin avisar y le informó a Zihan que habían localizado al hombre que ayudó con los preparativos de la boda. Vivía en Diyarbakir y confirmó que Kaya y Serrin se casarían a las 2 de la tarde. Apenas escuchó eso, Zihan tomó sus cosas y salió apresuradamente. Por otro lado, uno de los hombres llamó a Sadakat para informarle también sobre la boda secreta. Mientras tanto, Kaya conducía junto a Serrin rumbo a Diyarbakir, soñando con casarse y empezar una nueva vida juntos, lejos de todos. Pero cuando parecía que nada podría detenerlos, se encontraron de frente con Sahin y varios hombres armados. Sedat también estaba allí, furioso por la humillación que Kaya le había hecho pasar. Kaya intentó retroceder de inmediato, pero ya estaba rodeado. No tuvo otra opción que bajar del coche junto a Serrin. Intentó correr fuera de la carretera, pero los hombres lograron detenerlo. Kaya sacó entonces su arma y les advirtió que si daban un paso más dispararía contra todos. Sahin le pidió con calma que bajara el arma y entendiera la gravedad de la situación, recordándole que no solo arriesgaba su vida, sino también la de Serrin. Sin salida posible, Kaya dejó caer el arma al suelo. Los hombres separaron a la pareja. Mahmoud avanzó entonces, tomó su arma y apuntó directamente a Kaya. En ese momento apareció Alia, suplicándole desesperadamente a Sahin que hiciera algo antes de que fuera demasiado tarde. Instantes después llegaron Zihan, Sadakat y sus hombres. En medio del caos, Sedat tomó a Alia como rehén. Zihan le ordenó que bajara el arma y le advirtió que no sabía con quién estaba jugando. Mahmoud, sin apartar la mirada de Kaya, recordó que ya había advertido que cuando lo encontrara lo mataría. Al ver que Mahmoud no pensaba detenerse, Sahin se lanzó sobre él para impedirlo. Ambos comenzaron a forcejear y en medio del enfrentamiento el arma se disparó accidentalmente. La bala impactó a Mahmoud y acabó con su vida al instante. Poco después llegó la policía y detuvo a todos los involucrados. Más tarde, ya en la comisaría, cada uno dio su declaración, algunos defendiendo a Sahin y otros acusándolo. Cuando Zihan salió del lugar, Nare se acercó para preguntarle qué iba a pasar ahora. Él respondió que no lo sabía, pero que la situación era extremadamente grave. Aún así aseguró que harían todo lo posible para evitar que Sahin cargara con las peores consecuencias. Sadakat se dirigió entonces hacia Alia y la culpó directamente por todo lo ocurrido, reprochándole no haber contado desde el principio lo que Kaya y Serrin estaban planeando. Kadir intervino enseguida y afirmó que Alia no tenía culpa alguna, pues él había sido quien organizó todo. Sadakat le respondió que tampoco quedaría impune y que le haría pagar por las consecuencias de sus actos. Nare intentó calmar a su madre y le pidió que dejara el asunto para otro momento, ya que no era el instante adecuado para seguir discutiendo.
Sihan observó a Kadir y a Alia con seriedad y les dijo que más tarde necesitaría hablar con ambos. La tensión aumentó aún más cuando la policía se llevó detenido a Sahin. Sedat apareció unos pasos más atrás y lleno de odio le juró a Kaya que acabaría con él por todo lo que había hecho. Después de eso, cada uno tomó caminos separados. Antes de marcharse, Sihan le avisó a su madre que iría al edificio del tribunal para hablar con Sahin e intentar encontrar la forma de sacarlo de allí. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado, déjanos un like y una suscripción.